Vamos a leer Joel 2, del 23 al 32. Joel está estos de Oseas. Es chiquito. Listo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¡Qué maravilla! Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Belleza. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buenos días. A mí me corresponde leer el Salmo 65. Inicialmente lo hice voluntariamente, pero luego me advirtieron que si no leía, borraban mi nombre de la lista. Entonces me alegro que el Señor borra nuestros pecados. Eso es lo más importante. Con esa previa advertencia, es un placer leer la palabra de Dios. El Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con tu poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen,
de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Esta es palabra de Dios. Señor. Vamos a Segunda de Timoteo, las epístolas de Pablo, Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. Leemos los versículos 6 y 8 y luego del 16 al 18. Y dice así la palabra del Señor: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Al versículo 16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y de que todos los gentiles la oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos ahora a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
creo que estos textos que leímos son unos textos un poco difíciles, ¿no? Y muy amablemente Jimena se había ofrecido a que si yo estaba muy ocupado, ella venía y hacía la exposición Ay, qué belleza. de esta lectura. Qué belleza. Pero ayer que me encontré con ella me dijo, no, estaba muy ocupada y no podía. Entonces me tocó pues hacerlo. Muy bien. Recuerdo un cuento de un joven argentino, es un cuento muy tonto. El muchacho llega y le dice un día al papá, voy a tratar de imitar la voz argentina, entonces me disculparán. Llega y le dice, papá, cuando yo sea grande, quiero ser como vos. Y el papá se puso feliz. Y le dijo, sí, ¿y por qué? Para tener un hijo como yo. Bien. Creo que ilustra un poco algo de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a suponernos que a alguno de nosotros, en un momento determinado aquí, la comunidad le dijese lo siguiente: ¿sabes qué? Realmente tú eres la imagen de Dios. Tú eres un verdadero seguidor de Jesús. Tú realmente posees la verdad. ¿Cómo creen que se sentiría esa persona? ¿Cómo se les ocurre que se sentiría esa persona? Con una inmensa alegría, ¿cierto? ¿Qué tal ser reconocido como tal? Un verdadero seguidor de Jesús. A su vez, pienso que podría sentir una profunda satisfacción. Bueno. Y me imagino que si es una persona realmente con esas características, deberá sentir una enorme paz. Pero creo que muy probablemente esa persona también estará expuesta a un tremendo orgullo. Yo soy. Es muy probable. ¿Y qué pensaría esa persona de aquellos que no han sido calificados así, como él? Muy probablemente dirá, pobrecito. Claro. Así lo demostró siempre. Como decía un profesor mío, es lo que da la tierra. Claro, tú no puedes. Era de esperarse, como eres. Era de esperarse que no lo lograras. Muy probablemente eso diría. Y diría, Dios es justo. ¿Cierto? Sí, creo que algo de eso podría suceder, si ese ejemplo se llegase a dar. Bueno, el Evangelio de Lucas que hemos venido viendo a lo largo de este mes de octubre, en los capítulos 17 y 18, creo que podría calificarse como el mensaje de la fe, el ciclo de la fe. Y lo hemos visto complementado por los textos de Lamentaciones y de Jeremías, de quien se dice que es autor de ambos textos, y se confirman en las cartas de Pablo a Timoteo. Pero todo en ello habla sobre la fe, que hemos visto en las 3 semanas de octubre. La primera semana, la fe para hacer más de lo que nos toca y no seamos unos siervos inútiles. La fe para agradecer
después de recibir los favores de Dios. La fe que mediante la oración perseverante espera que Dios le hará justicia. Han sido los 3 temas que hemos visto acerca de la fe y cómo ella opera. Hoy que estamos culminando el mes de octubre, parece ser que se nos invita a ver el peligro, a que estamos expuestos cuando creemos que por tener y actuar con mucha fe, y que como consecuencia creemos que somos mejores que los demás, seremos aceptados por Dios. Una novela que en un principio fue anónima, pero después se supo que era de una señora llamada Jane Austen, por allá a los lados de 1813, que se llamaba, incluso fue llevada al cine recientemente y ahora está en Broadway también. Se me ocurre que esas lecturas de hoy nos invitan a reflexionar cómo en medio de la fe estamos expuestos al orgullo y prejuicio. Veamos un poco los antecedentes. Jesús va camino de Jerusalén hacia su crucifixión. El evangelista narra que en ese camino él va dejando diferentes enseñanzas, y esas enseñanzas las va tomando de lo que va observando en ese camino, las personas que se va encontrando, y a partir de ello él va haciendo de los casos de la vida cotidiana. En dicho viaje va dejando conocer la buena nueva, y esa buena nueva la va dejando conocer haciendo uso de la forma de comunicación que más le agradaba a él, la parábola. Dice el evangelista de Lucas que en ese camino de pronto se encontró con unos personajes que tenían 3 características muy interesantes. La primera, confiaban en sí mismos. La segunda, se creían justos. Y la tercera, despreciaban a los demás. Eran 3 características muy interesantes. A esos señores, Jesús entonces les relata la parábola. ¿Quiénes son los personajes de la parábola? Los personajes de la parábola son 3. El fariseo, el recaudador de impuestos y, por supuesto, Dios. ¿Cuál era la imagen que había en la época de Jesús de lo que eran los fariseos y lo que eran los recaudadores? Bueno, sabemos que los fariseos en esa época eran estrictos observadores de la ley, y los recaudadores de impuestos eran el prototipo del transgresor de la ley. Pero además de eso eran traidores a la nación, porque trabajaban para Roma, recaudando los impuestos para Roma. Entonces eran lo mejor y lo peor. ¿Cuál es la historia que con estos hay? ¿Cuál era el Dios de esa época? Creo que el Salmo 65 que nos acompañó hoy nos deja ver una imagen muy clara de ese Dios, ¿cierto? Un Dios poderoso, un Dios que provee todo a través de la naturaleza, la lluvia, los alimentos, el agua, todo lo que el ser humano. Era un Dios poderoso, pero también era un Dios de justicia, que daba justicia. Ese era el Dios que había en esa época, Dios de mucha justicia. Y la historia que relata Jesús inicia entonces diciendo que el fariseo y el recaudador de impuestos suben al templo a orar. Cuando habla de esta manera, lo que él está queriendo decir es que muy probablemente
ellos iban, en la época habían dos tipos de cultos, uno a las 6 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Esos cultos eran los cultos típicos de la propiciación, donde se sacrificaba el cordero con el propósito de que se perdonara el pecado del pueblo de Israel. Y era diario. Y en medio de esas dos celebraciones, el cordero quedaba como chamusqueándose, como botando humo. Y en ese, tanto durante el culto como en medio de los dos cultos, la gente tenía la costumbre de subir al templo a orar. Aquellos judíos que se consideraban muy religiosos oraban 3 veces al día, y lo hacían en el templo porque consideraban que la oración en el templo era mucho más eficaz que en cualquier otro lado. Por supuesto, era la imagen de que Dios estaba en el templo y no en ninguna otra parte. A su vez, nosotros en Occidente tenemos alguna dificultad para entender lo que Jesús quería decir en ese momento cuando decía que subieron a orar. Tenemos la sensación de que orar es un acto privado. Pero para el mundo judío de la época, inclusive el de ahora, y el mundo musulmán, orar es un sinónimo de adorar. Y entonces cuando se hablaba de que estaba orando, para nosotros es como si estuvieran adorando comunitariamente. Por lo tanto, cuando Jesús dice que subieron a orar, o sea, al acto de adoración comunitaria. Es muy interesante tener esa idea allí, y la dejamos quietica. Probablemente ellos fueron en uno de los cultos, porque cuando dice al final de la parábola que ambos bajaron, tiene que decir que ambos bajaron, y se entiende que bajaron juntos. Por lo tanto, se sobreentiende que había terminado el culto y ambos bajan del templo. Entonces da a entender que fue no en el intermedio, sino que muy probablemente él se refería a la terminación de un culto, y que la escena se va a desarrollar dentro del momento del culto. Dice que el fariseo estaba orando consigo mismo y que el recaudador se había quedado a cierta distancia. ¿Cómo era un poco la figura del culto de esa época? Cuando se hacía el sacrificio, una vez ya se había sacrificado el cordero, se pasaba al momento del incienso. En ese momento, durante el sacrificio, había como una adoración comunitaria. Cuando estaba dándose el sacrificio, que había terminado, ya entraba la parte del incienso, el pueblo entendía que en ese momento el pecado de Israel había sido perdonado, y por esa razón se abría el camino a que las personas pudieran tener un acercamiento a Dios y entregarle sus propias peticiones. Eso se daba en el momento que había terminado el sacrificio y entraba la acción del incienso. Quiere, por lo tanto, decir que muy probablemente lo que estaba sucediendo de toda la escena se desarrolla entre el momento en el cual se está haciendo el sacrificio del cordero y el momento en el cual se está sacando el incienso para las oraciones privadas. ¿Por qué es importante esto? Porque allí lo que Jesús está queriendo decir es que el momento de la propiciación es un momento fundamental, porque es el momento en que Dios perdona el pecado, es decir, justifica al pueblo. Vamos luego a unir todas estas partes. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Hay una precisión que es importante tener. Parece ser, dice Kenneth Bailey, que es quizá uno de los más versados que hay hoy en día en materia del estudio de las parábolas, especialmente las de Lucas. Bailey tuvo la particularidad, todavía está vivo, ¿cierto? Sí, creo que sí. Bailey tuvo la particularidad de haber vivido durante 20 o 30 años
dentro del campesinado judío, de Oriente Medio en general. Y entonces él ha logrado comprender cómo son las costumbres. Y entonces llama la atención sobre un detalle muy interesante. Y es que parece ser que ha habido una especie de equívoco en el manejo textual y en el manejo de la traducción acerca de la expresión de que el fariseo estaba orando consigo mismo. Parece ser, por un juego de palabras que hay allí, para no hacerlo muy complicado, realmente lo que el fariseo estaba haciendo es que el fariseo se había alejado de todos los que estaban haciendo la oración comunitaria, la adoración, y que por lo tanto al traducirlo se traduce como que estaba orando consigo mismo. Realmente lo que estaba él era apartado del resto de la gente. Una vez más, dejemos el detalle ahí. El recaudador estaba distanciado, dice el texto. La pregunta es, ¿distanciado de quién? ¿De quién estaba distanciado el recaudador? Bueno, la distancia del recaudador, lo que quiere resaltar es que él no estaba con el resto de adoradores. Entonces, ¿qué notamos aquí? Notamos que tanto el fariseo como el recaudador estaban alejados del grupo de personas que estaban haciendo la adoración. Pero los motivos son diferentes. El uno, porque considera que él es tan justo que si se acerca al resto de adoradores, era la creencia de la época, se contaminaba. Y un justo no se podía contaminar. Por eso él se aparta. El recaudador, por el contrario, consideraba que él no era digno de estar en medio de la comunidad de adoradores frente al altar. Bonita esa figura, ¿no? Y muy interesante ver la parábola ya en ese contexto. Esto permite entonces entender un poco más lo que el fariseo estaba haciendo. Realmente lo que el fariseo, si estamos en el momento en que ya está el incienso subiendo, el fariseo, que está apartado de los demás, considera que ellos son diferentes a él, tanto que por eso él debe alejarse, pero a su vez él siente como la obligación de como instruirlos en ese momento acerca de cuáles son las condiciones para lograr la justicia de Dios. ¿Cuáles son esas condiciones? Y él por eso, dice el texto, ora consigo mismo. Realmente lo que está haciendo es que está orando en voz alta, pero no lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para el auditorio de gente que no es como él. ¿Cómo es la oración de cada uno de ellos? El fariseo dice: gracias te doy, Señor, por no ser como los otros hombres. Tremendo. ¿Cómo era él? Él se define claramente ahí. ¿Cómo era? Dice, ayunaba 2 veces por semana y daba la 10ª parte de todo lo que recibía. Curiosamente, la tradición de la época obligaba a que el ayuno solo era una vez al año para la celebración de la fiesta de la expiación. Era el único día que estaban obligados a ayunar. Pero este fariseo quería ir más allá y él ayunaba 2 veces por semana. Curiosamente, la tradición era ayunar los lunes y los jueves, porque resulta que los lunes y los jueves eran los días en que era el mercado, y entonces asistía la gran cantidad de gente del campesino, llegaba a Jerusalén
para hacer el mercado. Y ese día entonces los fariseos, que eran muy religiosos, se ayunaban y se vestían, dicen los textos, cuidadosamente descuidado. Cuidadosamente descuidado. Es decir, se esmeraba en parecer descuidado, para dar la sensación muy clara de que estaba ayunando, para que los demás se dieran cuenta que él ayunaba y que él era tremendamente religioso. Y lo hacían 2 veces a la semana. A su vez, si recordamos el Deuteronomio obligaba a que dieran una vez al año el 10% del producto de lo que produjeran. Pero este fariseo quería ir más allá, y él daba el 10% de todo lo que tenía. Una maravilla. O sea, el fariseo de los fariseos. Era un duro. Era un hombre muy, muy ferviente. Con todo esto, pareciera entonces que él, en el fondo, como que no necesitaba perdón de Dios. Porque si él hacía mucho más de lo que exigía la ley, ¿qué perdón iba a necesitar? Él merecía ya mismo el cielo. Ya mismo merecía eso. Realmente, si vemos todo este contexto, este fariseo no iba al templo a orarle a Dios, sino a informarle lo bueno que él era. ¿Cierto? Por eso entendemos entonces en el texto que él oraba consigo mismo. Muy bien, sobre esta base, ¿cómo eran los otros hombres según ese fariseo? Dice que eran ladrones, malhechores, adúlteros. Hay un detalle muy interesante. En alguna parte, en algunos sectores, segmentos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la palabra adúltero se refiere fundamentalmente a aquel que incumple la ley. En el Nuevo Testamento no solo hay una gran parte que se refiere a esto, pero específicamente hay momentos en los cuales Jesús se refiere al adúltero como aquel que es infiel a su esposo. Hay unos temas que hay que tener claros, porque recordemos que en la tradición del Antiguo Testamento la posibilidad de tener varias mujeres era una cosa muy natural. Entonces es interesante ver. La pregunta es, cuando él habla aquí de estos adúlteros, ¿a qué tipo de adúlteros se refiere? Por supuesto que lo que el fariseo estaba relatando ahí, a quien se estaba refiriendo el fariseo, era ¿quién? Al recaudador. Estaba hablando de las características del recaudador. El recaudador era un ladrón, claro, los cobraban mayores impuestos de los que debía cobrar. Era un malhechor, es decir, uno que mal hace, o sea, un hacedor de maldad. Y era un adúltero, o sea, ese loco incumplía toda la ley. Lo peor de lo peor. Y aquí Jesús, cuando llega y dice que el fariseo se expresaba que de esos hombres que eran ladrones, malhechores, adúlteros, y dice que resalta, que dice que ella se parece como ese recaudador. Allí la palabra ese es una palabra que denota todo el desprecio que el fariseo siente por el recaudador. Lógicamente, si cogemos toda la reflexión del fariseo, él está diciendo a sí mismo: yo soy justo, los demás no. O en palabras de Jesús,
yo soy justificado por Dios. Este listado de las características que tienen los hombres que no son justificados por Dios, ejemplificados en la persona del recaudador de impuestos, no son más, según el propósito de Jesús, que un ataque cruel, una acusación pública. Recordemos que el fariseo está orando consigo mismo, está orando en voz alta, y al referirse de esta manera, él está haciendo en el templo una acusación pública contra el recaudador de impuestos. Es un insulto inconcebible en la tradición judía. ¿Cómo será el desprecio que siente ese fariseo por ese recaudador, que lo hace públicamente en el templo, delante del altar? En la tradición judía eso es muy grave, supremamente grave. Realmente el fariseo allí no se está basando en las ideas de justicia ni de Moisés, ni mucho menos de Dios. Él va mucho más allá. Él realmente lo que está diciendo es que está dando su versión de lo que es la justicia. No es la versión de Dios, ni siquiera la de Moisés, es la de él. Este fariseo va más allá de Moisés, y él por eso considera que es justificado por Dios, y por lo tanto no se puede comparar con el recaudador. Ese es, allí vemos muy concretamente lo que significa, lo que se ve, el orgullo de ese fariseo, y al mismo tiempo el desprecio que siente, que no es otra cosa que el prejuicio que él tiene sobre su propia versión de lo que es la justicia de Dios. ¿Cómo es la oración del recaudador? El recaudador, vimos que se queda alejado de los demás, no se considera digno de hacer parte del grupo que está adorando a Dios frente al altar. Él se considera indigno, se sabe pecador, y por ello ni siquiera se atreve a alzar la vista. Él se reconoce un ladrón, se reconoce un malhechor, se reconoce un adúltero. Eso es lo que está queriendo decir Jesús ahí. Y al reconocerse, se arrepiente. Y al arrepentirse ni siquiera considera que tiene la dignidad de levantar la mirada. Solo pide compasión por su comportamiento. Y esa petición de compasión la une a unos golpes de pecho, dice el texto. Los golpes de pecho en la tradición judía tenían un significado especial. Eran la representación del máximo dolor, de la máxima pena. La costumbre era que las mujeres, especialmente en los entierros, se dieran golpes de pecho. Los hombres muy poco lo hacían, porque era la representación de demasiado dolor. Cuando Jesús entonces relata diciendo que este recaudador está con la mirada gacha, alejado de los demás, pidiendo compasión y dándose golpes de pecho, nos deja ver una imagen muy precisa del nivel de arrepentimiento, de reconocimiento en primer lugar de su condición, de arrepentimiento que tiene ante su Dios. Es por su comportamiento. Este recaudador, con todo esto, anhela formar parte de todo ello. Quiere ser parte de los justos, quiere ser justificado por Dios,
está profundamente arrepentido y por eso se golpea el pecho con la esperanza de ser sujeto de la compasión de Dios y así poder participar del grupo de los justos. En palabras de Bailey, allí en el templo, este hombre humilde, consciente de su propio pecado e indignidad, sin ningún mérito propio, desea que el gran sacrificio de la propiciación pueda aplicársele a él también. Y aquí se cierra el cuadro. Recordemos que estamos en medio del sacrificio. Jesús por eso lo relata, que suben al templo y bajan del templo. Luego está en medio de un culto. Está en medio del momento en el cual en la tradición considera que el pueblo le está pidiendo perdón a través del sacrificio de la propiciación. Es el momento más adecuado que tienen las personas o que tenían ellos para pedir compasión de Dios, el perdón de sus pecados y para elevar sus propias oraciones. Este recaudador de impuestos, en medio de esa situación, en medio de ese momento, el momento más importante, anhela ser perdonado. Mientras que el fariseo considera que no tiene nada por qué ser perdonado. Sencillamente da gracias a Dios por no ser como los demás. El culto ha terminado. Ambos, los que subieron, bajan. Pero si observamos el relato, cuando suben, primero sube el fariseo y después el recaudador. Cuando bajan, primero habla del recaudador y luego habla del fariseo. El que subió primero, bajó segundo. El que subió segundo, bajó primero. Es muy ilustrativa la parábola de Jesús. Llena de detalles, llena de imágenes que nos ilustran la condición de cada uno de ellos. Un ilustre erudito árabe, cristiano, comentaba que el orgullo del fariseo ha intensificado su culpabilidad y su pecado. ¡Qué dolor! Fariseo que se creía justificado, realmente lo que ha hecho es acrecentar su pecado. En cambio, aquel que vino reconociéndose indigno, con el corazón contrito, confiando en la propiciación de Dios, es el que recibe su justificación, su aceptación. Joaquín Jeremías, otro muy conocedor de parábolas, pero que las escribió por allá en 1947, interpretación de las parábolas, dice que es quizá aquí, en esta parábola, donde Pablo se pudo haber apoyado para haber desarrollado el concepto de la justificación. Dice, es muy probable que aquí es donde Pablo haya tomado este criterio para haber desarrollado todo el concepto de la justificación. Y tiene todo el sentido. La gran conclusión de esta parábola, la imagen que, como siempre, Jesús buscaba cambiar en el auditorio que lo escuchaba, puede ser resumida en la última parte del verso. Pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Parece que Jesús dijese, ¿quieres alcanzar la justicia de Dios? La justicia de la que hace 8 días Jorge decía, es quizá lo más difícil que tenemos de aceptar de Dios. Es Dios justo. ¿Quieres alcanzar esa justicia? Aquí la palabra enaltecer o exaltar en el Antiguo Testamento tiene una connotación de querer acercarse a Dios.
Todo el que es justo y manso puede tener la esperanza de que Dios lo exaltará, lo enaltecerá. La exaltación en este contexto entonces es un acto de liberación, es un acto de redención, mucho más porque está en medio de la propiciación. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra exaltación va más asociada con aspectos escatológicos, ¿cierto? Con los aspectos del final de los tiempos. Pero aquí Jesús no la toma de esa manera, la toma a la manera del Antiguo Testamento, como era su naturaleza, su naturalidad. Y entonces él allí lo que quiere decir es, porque esa era la idea que había en esa época, que él, el único que podía exaltar, es decir, el único que podía liberar, el único que podía redimir, era Dios. Por eso entonces, cuando ponemos esta palabra dentro del verso, la cosa cambia. Pues todo aquel que quiera ser liberado, redimido por Dios, todo aquel que se considera liberado, redimido, será humillado. Pero aquel que se humille será realmente liberado. Luego aquí se cierra toda la parábola queriendo decir que el único que puede exaltar, que puede perdonar, es Dios, no el fariseo. El único que puede hacer justicia es Dios, no el fariseo. Y que la idea que tenía el fariseo de justicia está muy lejos de la justicia de Dios. Aquí Jesús, por medio de esta parábola, precisa que aquellos que se enaltecen a sí mismos, es decir, que se consideran justos, redimidos, liberados, y que adicionalmente humillan a los demás, es decir, que los desprecian por su condición, al final serán humillados. Y el que se humilla, el que se arrepiente de corazón de su condición de pecador, será por Dios liberado, redimido, exaltado, enaltecido. Esta parábola enseña a los oyentes de Jesús que confiaban en su propia justicia, ¿de qué forma se consigue la verdadera justicia de Dios? Según Jesús, la justicia es un regalo de Dios, hecho posible por el sacrificio expiatorio que reciben aquellos que en humildad se acercan a Dios como pecadores, confiando en su gracia y no en su propia justicia. Por eso para nosotros hoy el concepto, la idea, la noción de redención la asociamos al sacrificio de Jesús. De ahí es de donde Pablo lo toma para decir el sacrificio en la cruz, el del cordero que se sacrifica, es la apertura para que todo aquel que crea sus pecados les sean perdonados. La propiciación de la nueva alianza. La belleza, ¿cierto? La parábola extraordinaria. También has expuesto la palabra. ¿Cómo es la ironía de la condición humana, cierto? Y hablamos de ironía porque curiosamente nos la pasamos anhelando tener fe, anhelando vivir la fe. Todos los que estamos aquí y todos los que están en todas las iglesias hoy en día procuran eso, porque solo a través de la fe es que todo esto tiene sentido, nuestra vida tiene sentido. Luego anhelamos tener fe. Y lo lindo es que el Señor en ese proceso acrecienta nuestra fe
Y allí vamos caminando en ese proceso y vamos avanzando, pero nuestra condición humana nos la juega. Y curiosamente, mientras más avanzamos en acrecentar nuestra fe, corremos el peligro de desviar o de abusar de su uso. Buscamos acrecentar nuestra confianza en Dios y en ese proceso terminamos confiando en nosotros mismos, considerando que somos justos. El orgullo. ¡Qué barbaridad! ¿Se acuerdan los que estuvieron en el taller que hablamos que el orgullo era quizá para mí, el primero de los 5 grandes pecados? El orgullo. ¿Cuántos reconocemos que somos o que actuamos orgullosamente? Si hiciéramos aquí una encuesta, ¿aquí alguno de nosotros se reconocería orgulloso? No lo creo. No lo creo. ¿Cierto que no hay una? Como eso nos cuesta. Y nos cuesta tanto. Como nos cuesta tanto caminar en la fe, curiosamente terminamos menospreciando a aquellos otros que desde nuestra propia óptica, desde nuestra propia justicia, valoramos que no han logrado vivir de esa manera la fe como la vivimos nosotros. Qué ironía. Y así nos pasa. Y entonces caemos en el tema del prejuicio. Ese prejuicio, lo más curioso es que nos lleva a no alcanzar la justicia de Dios, que es lo que tanto anhelamos, por lo que tanto caminamos todos los días. Nos creemos, por nuestro esfuerzo, merecedores, por nuestra fe, pero realmente no estamos cerca del reino de Dios y su justicia. Realmente estamos cerca de nuestro propio reino y nuestra propia justicia. Vemos hoy en día múltiples casos de múltiples comunidades, de múltiples iglesias, casi que pudiéramos decir de todas, donde observamos cómo aquellos que más han caminado en la fe terminan siendo muy orgullosos y menospreciando a aquellos que se consideran más pecadores que ellos. Y no solo en las iglesias, no solo en las comunidades, en nuestro ambiente secular normal, en el colegio, en el trabajo, con nuestros amigos. Sí, el orgullo y el prejuicio son las dos caras de una misma moneda. Quien se siente orgulloso por su fe termina menospreciando a aquel que considera que no tiene su misma fe, que no la vive de igual manera. Jesús nos enseña hoy a tener cuidado de nuestra fe. Cuidado, porque podemos caer en la confianza en nosotros mismos más que en la palabra de Dios. Y por ello corremos el riesgo de creernos justos, con el derecho a ser justificados por Dios. Y en vez de mantener la humildad necesaria para evidenciar nuestra necesidad de Dios, el orgullo nos envuelve al punto de llegar a valorar menos a aquellos que creemos que no se comportan como nosotros, prejuiciosamente.
A diferencia de la novela de Jane Austen, en donde el orgullo lo tenía el protagonista y el prejuicio lo tenía la protagonista, aquí, en la parábola de Jesús, el orgullo y el prejuicio lo tiene el fariseo, que confiando en sí mismo, en su fe, en su religiosidad, termina menospreciando a aquellos que no son como él, pues él se considera justo ante Dios. Si quieres evitar caer en el orgullo y el prejuicio de tu propia justicia, busca humildemente a Dios y Él te dejará conocer la verdadera justicia. Esta es palabra de Dios.